Hace falta un cierto nivel de locura para intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos a plena luz del día, frente a miles de testigos. Pero, ¿cómo clasificar a alguien que cree que el asesinato es el único antídoto contra el aburrimiento? En las oscuras profundidades del sistema penitenciario, donde el miedo es la moneda de cambio y el poder se define con la brutalidad de las propias acciones, existe una jerarquía aterradora. Entre los criminales más endurecidos, hay mujeres cuyas historias están empapadas de sangre, cuyos nombres se susurran con temor, incluso entre los más despiadados. Joanna Christine Denny es una de esas figuras temidas. Nació en una familia aparentemente normal en St. Albans, Hertfordshire. Y nada más en sus primeros años de vida, presagiaba el terror que desataría más tarde. Sin embargo, bajo la superficie se gestaba una tormenta. En su adolescencia, comenzó a mostrar signos de la psicopatía que definiría su vida adulta, involucrándose en delitos menores y exhibiendo una inquietante falta de empatía. A los 23 años, Denny se embarca en una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Su primera víctima, Lucas Slavatsky, fue atraído a una propiedad de Peterborough, bajo el pretexto de intimidad. Su cuerpo sin vida fue encontrado más tarde tirado en un contenedor de basura. La segunda víctima, John Chapman, un veterano de las Malvinas, fue apuñalado más de 30 veces, y su cuerpo mostraba las brutales marcas de la furia desenfrenada de Denny. Su cruel desprecio por la vida humana quedó en evidencia cuando, tras cometer el crimen, le dijo a su cómplice, Gary Stretch, «Uy, lo he vuelto a hacer». La historia se vuelve aún más oscura con su tercera víctima, Kevin Lee, su casero y amante. Lee fue encontrado en una zanja de Cambridgeshire, vestido con un traje de lentejuelas negras, en una grotesca imitación de la vida. El perverso sentido de control y dominación de Denny sobre sus víctimas era cada vez más evidente, pero su sed de sangre aún no estaba saciada. Denny atacó a otros dos hombres, Robin Bereza y John Rogers, en Hereford. Ambos sobrevivieron a los apuñalamientos. Con la mujer más temida de Gran Bretaña, permanecieron para siempre. La captura y encarcelamiento de Denny pusieron fin a su reinado de terror, pero su historia estaba lejos de terminar. El reino de terror de Denny continuó tras los muros de la prisión HMP Brownsfield, donde su influencia fue evidente desde el primer día. Su primer acto fue una amenaza audaz y espeluznante de matar a Rose West, otra de las reclusas británicas más tristemente célebres, lo que causó conmoción en la prisión. El personal, consciente del peligro, puso rápidamente a West en régimen de aislamiento antes de trasladarla a otro centro. La capacidad de Denny para imponer obediencia y su destreza manipuladora la convirtieron en una figura dominante dentro de la prisión, tanto entre guardias como reclusas. Dentro de esos muros, conoció a Hallie Palmer, una reclusa que cumplía condena por robo callejero. Su conexión fue instantánea e intensa, convirtiéndose en una relación extraña e inquietante. Palmer, que cumplía una condena de 16 años, se sintió atraída por el peligroso atractivo de Denny, y ambas se hicieron inseparables dentro de los confines de su cautiverio compartido. Su historia de amor, si es que se puede llamar así, estuvo marcada por un fallido pacto de suicidio, en el que planeaban quitarse la vida por miedo a ser separadas. Se rumoreaba que Denny, conocida por sus tendencias manipuladoras y violentas, había tramado una audaz fuga que implicaba el asesinato de un guardia de prisiones. El plan consistía en utilizar los dedos cortados de los guardias para burlar los sistemas biométricos de seguridad. Una trama tan audaz y truculenta que parecía sacada de las páginas de un thriller policíaco. Sin embargo, el plan fue frustrado, y Denny fue recluida en régimen de aislamiento. Si los crímenes de Joanna Denny te hicieron temblar de miedo, espera conocer la historia de Rebecca Butterfield, su rival australiana y la reclusa más peligrosa de Australia. Rebecca Butterfield creció en los suburbios de Australia, en una vida marcada por la inestabilidad y el trauma, lo que sentó las bases de una adolescencia problemática. Su salud mental comenzó a deteriorarse durante estos años de formación, y este deterioro desempeñaría un papel fundamental en su caída final. Diagnosticada con una serie de trastornos psicológicos, Butterfield se vio inmersa en una batalla sin cuartel contra su propia mente, una batalla que a menudo perdía. El punto de inflexión llegó a principios de los años 2000, cuando Butterfield, en un ataque de ira,
desencadenó una violenta agresión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Este acto de violencia la introdujo en el sistema penitenciario, un sistema que se convertiría en su residencia permanente y en el escenario de su creciente leyenda. El comportamiento de Butterfield en prisión era impredecible y salvaje. Sus ataques no se limitaban a sus compañeras. Ni siquiera los guardias eran inmunes a su ira. Los informes sobre agresiones a funcionarios de prisiones con armas improvisadas se convirtieron en algo casi rutinario, creando una atmósfera de vigilancia constante siempre que ella estaba presente. Uno de los incidentes más notorios que contribuyeron a su temible reputación ocurrió cuando, sin previo aviso, Butterfield fabricó un cuchillo con materiales aparentemente inocuos que encontró en su celda. Con este cuchillo, infligió graves heridas a una reclusa en un ataque no provocado, causando conmoción en la comunidad penitenciaria y reforzando la necesidad de extremar las precauciones a su alrededor. El sistema penitenciario, diseñado para contener y castigar, parecía mal equipado para tratar a una persona como Butterfield, cuyas acciones eran tanto un síntoma de su estado psicológico como un producto de su entorno. Al igual que Rebecca, el trauma infantil fue el responsable de convertir a Celeste Carrington en una asesina a sangre fría. Conocida como el Ángel de la Muerte, la historia de Celeste Carrington se desarrolla como el más oscuro de los demás, comenzando en los duros barrios de Filadelfia, donde nació en 1961. A la edad de 14 años, Celeste ya cargaba con el peso de una vida al revés, embarazada del hijo de su propio padre, lo que revela los abusos sexuales que sufrió a manos de este. El descenso de Carrington a la notoriedad estuvo marcado por una serie de escalofriantes crímenes que comenzaron en la tranquila localidad de San Carlos, California. El 26 de enero de 1992, inició una cadena de acontecimientos que alteraría para siempre la vida de muchos. Víctor Esparza, conserje de una fábrica de zapatos de San Carlos, se convirtió en la primera víctima de la juerga asesina de Carrington. Utilizando una llave que había guardado, Carrington entró a la fábrica y activó una alarma, lo que llevó a Esparza a encontrarse cara a cara con su asesino. Cuando Esparza sugirió llamar al administrador del edificio, Carrington reveló sus verdaderas intenciones, blandiendo un revólver Magnum 357 robado y exigiendo dinero. Esparza accedió y le entregó $5 y su tarjeta del cajero automático. Pero cuando se dio la vuelta, Carrington le disparó a quemarropa, describiendo el acto más tarde como estimulante y una fuente de energía. El segundo asesinato ocurrió el 11 de marzo de 1992, en Palo Alto, California, cuando Carrington entró a la oficina inmobiliaria que había limpiado en una ocasión. Armada con guantes, un destornillador y el mismo revólver que utilizó para matar a Esparza, Carrington esperó que se marcharan los conserjes y forzó la entrada. Dentro, se encontró con Caroline Ann Ginson, la administradora de la propiedad, que trabajaba hasta tarde. En un enfrentamiento que acabó en tragedia, Carrington disparó a Ginson y huyó con $300, las llaves y el coche de la víctima, que más tarde abandonó tras no poder sacar dinero con la tarjeta del cajero automático robada. La brutalidad de las acciones de Carrington solo fue igualada por la fría eficacia con las que ejecutó. El 16 de marzo de 1992, en Redwood City, el pediatra Dr. Alan Marks sobrevivió a un encuentro con Carrington, quien había entrado a un centro médico con la intención de robar. Tras un forcejeo, Marks recibió 2 disparos, pero logró ponerse a salvo y pedir ayuda mientras Carrington huía. El 20 de marzo de 1992, en East Palo Alto, la policía detuvo a Carrington por el asesinato de Caroline Ginson. Su juicio y condena fueron rápidos, pero la brutalidad de sus crímenes dejó una cicatriz duradera en las comunidades donde perpetró sus actos. La historia de Celeste Carrington es un triste recordatorio de cómo el trauma y la desesperación pueden dar lugar a una tragedia tan devastadora.